A veces la vida no se derrumba con un estallido, sino con el silencio de una casa que se siente cada vez más vacía, mientras las deudas crecen como sombras en las paredes. Hubo un tiempo en el que despertar significaba sentir un peso en el pecho que no me dejaba respirar, una angustia constante por no saber si el dinero alcanzaría para cubrir lo más básico, mientras veía los ojos de mis hijos esperando una seguridad que yo no podía darles. Estaba atrapada en un ciclo de malas decisiones y hábitos invisibles que me estaban robando no solo mis ahorros, sino mi paz y mi alegría de vivir. Sin embargo, en el momento más oscuro, descubrí que el cambio no llega por un golpe de suerte, sino por una transformación profunda en la forma en que miramos cada moneda que pasa por nuestras manos. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que tiene el poder de devolverte el control de tu destino y reconstruir tu mundo desde las cenizas. El frío de la mañana golpeaba los cristales de la cocina, mientras observaba el último sobre amarillo que había llegado por debajo de la puerta. Eran 40 años de vida acumulados en los hombros, y por primera vez sentí que el tiempo se me escapaba sin haber construido nada sólido. Los recibos se amontonaban y el saldo en la cuenta apenas llegaba a los $12. Ser madre soltera en una ciudad que nunca descansa es como intentar nadar contra una corriente que siempre es más fuerte que tú. Recuerdo mirar el desayuno sencillo sobre la mesa y sentir una punzada de culpa. Mis hijos reían, ajenos al vacío que yo sentía por dentro, pero yo sabía que esa risa era frágil. No era solo la falta de billetes en la cartera, era la sensación de fracaso que me perseguía como una sombra fiel. Me había convencido de que mi situación era culpa del gobierno, de mi jefe o de la mala fortuna, sin darme cuenta de que mis propios pasos me habían llevado hasta ese callejón sin salida. Aquella tarde, el aire se sentía más pesado de lo habitual. Caminaba por el supermercado con una calculadora mental que no dejaba de arrojar errores. Cada vez que elegía un producto, sentía que estaba sacrificando algo más. Fue frente a la estantería de los cereales donde algo dentro de mí simplemente se rompió. Miré los precios y me di cuenta de que no podía permitirme ni siquiera el gusto más pequeño para mis pequeños. Al llegar a la caja, tuve que pedirle a la joven que retirara 3 artículos, porque el total superaba mis posibilidades por apenas $5. La vergüenza que sentí no se puede describir con palabras fáciles. Caminé de regreso a casa bajo una lluvia fina, cargando bolsas que pesaban más por el remordimiento que por su contenido. Al entrar y ver las luces encendidas, me prometí que esa sería la última vez que el miedo decidiría el menú de mi familia. No sabía cómo lo haría, pero sabía que el primer paso era dejar de mentirme a mí misma. Esa noche, cuando todos dormían, extendí cada papel, cada factura y cada deuda sobre la mesa de madera vieja. El panorama era desolador. Debía más de $15,000 entre tarjetas de crédito y préstamos personales que había pedido para tapar huecos que nunca se cerraron. Los números no mienten, aunque nosotros pasemos la vida intentando engañarlos. Me di cuenta de que pasaba gran parte de mi día gastando dinero que no tenía para impresionar a personas que no me importaban, o para aliviar un estrés que solo se hacía más grande con cada compra impulsiva. Mi primer hábito destructivo era la fuga constante. Compraba un café de $4 todos los días pensando que no era nada, pero al sumar esos pequeños gestos, descubrí que se llevaban una parte vital de mi libertad. El dinero se me escapaba entre los dedos como agua fina porque no le daba un propósito ni un respeto. El proceso de transformación comenzó con una libreta vieja y un lápiz. Decidí que cada centavo que entrara y saliera de mi vida tendría un nombre y un destino. Fue difícil enfrentar la realidad de que gastaba casi $300 al mes en suscripciones que no usaba y en salidas que solo servían para olvidar mis problemas por unas horas. Decidí cortar de raíz. No fue un acto de tacañería, sino un acto de amor propio. Empecé a cocinar en casa con ingredientes básicos, redescubriendo el valor de lo simple. Al principio, mis hijos me miraban con curiosidad, pero les expliqué que estábamos en una misión para construir un castillo de seguridad. No quería que crecieran viendo a una madre derrotada.
sino a una mujer que toma las riendas de su existencia. La disciplina es un músculo que duele cuando empiezas a entrenarlo. Hubo días en los que la tentación de volver a los viejos vicios era casi insoportable. Ver una oferta en una tienda o sentir el cansancio después del trabajo me impulsaba a querer gastar para sentir una gratificación instantánea. Pero entonces, recordaba el sobre amarillo y la vergüenza en el supermercado. Aprendí a decir que no. No a las salidas costosas, no a la ropa que no necesitaba, no a la comparación constante con los demás. Empecé a estudiar sobre finanzas desde lo más básico, leyendo libros en la biblioteca pública porque no podía pagar por ellos. Descubrí que el dinero no es un fin, sino una herramienta que obedece a quien tiene un plan claro. A los 3 meses, algo increíble sucedió. Por primera vez en años, logré ahorrar $100. No era una fortuna, pero para mí, representaba la victoria más grande de mi vida adulta. Esos $100 eran la prueba de que el cambio era posible. Dejé de ver el ahorro como un sacrificio y empecé a verlo como una compra de tranquilidad futura. Cada vez que ponía un billete en mi fondo de emergencia, sentía que estaba comprando una noche de sueño reparador. Mi actitud en el trabajo también cambió. Empecé a buscar formas de ser más eficiente, de aportar más valor. No por el sueldo en sí, sino porque mi mente ahora estaba enfocada en el crecimiento y no en la supervivencia. La desesperanza fue reemplazada por una curiosidad vibrante sobre hasta dónde podría llegar si mantenía este rumbo. Un día, mientras organizaba los gastos del mes, me di cuenta de que mi relación con el entorno también estaba sanando. Ya no sentía envidia cuando veía a otros con autos nuevos o lujos aparentes. Entendí que muchas de esas personas estaban viviendo la misma mentira que yo había dejado atrás. La verdadera riqueza no es lo que muestras, sino lo que posees y te da libertad. Mis hijos empezaron a aprender de mi ejemplo, sin que yo tuviera que decir mucho. Me veían separar el dinero para las facturas, para la comida y para nuestro futuro con una calma que antes no existía en nuestra casa. El ambiente se volvió más ligero. La transformación interna estaba empezando a reflejarse en las paredes de nuestro hogar, que ahora se sentía más cálido y seguro. El segundo hábito que cambió mi vida fue la educación constante. Dedicaba 1 hora cada noche, después de acostar a los niños, a entender cómo funcionan las inversiones y cómo el interés compuesto puede trabajar a tu favor si tienes paciencia. Me di cuenta de que durante años estuve trabajando por el dinero, pero nunca hice que el dinero trabajara para mí. Empecé con aplicaciones pequeñas, invirtiendo apenas $10 o $20 sobrantes de mi presupuesto mensual. Era como plantar una semilla en un desierto que poco a poco empezaba a mostrar brotes verdes. La sensación de ser dueña de una pequeña parte de una empresa o de un fondo me hizo sentir poderosa. Ya no era solo Celeste, la madre cansada. Ahora era una mujer con una visión a largo plazo. A mitad de ese primer año, recibí un ascenso que no esperaba. Mi jefe me dijo que mi enfoque y mi energía habían cambiado drásticamente. Lo que él no sabía era que mi eficiencia venía de no tener la mente ocupada en cómo pagaría la luz al final de la semana. Cuando tus finanzas están en orden, tu creatividad tiene espacio para florecer. Con ese ingreso extra, en lugar de aumentar mi estilo de vida, decidí acelerar el pago de mis deudas. Usé el método de la bola de nieve, pagando primero las deudas más pequeñas para sentir la satisfacción de tacharlas de mi lista. Ver cómo desaparecían esos nombres de mi libreta era mejor que cualquier compra que hubiera hecho en el pasado. Cada deuda eliminada era una cadena que se rompía. Recuerdo una tarde de domingo en la que nos sentamos todos en la sala. No había regalos caros ni viajes lujosos, pero había una paz que el dinero no puede comprar directamente, aunque el orden financiero ayude a construirla. Hablamos de nuestros sueños. Por primera vez en mucho tiempo, pude permitirme soñar con algo más que solo llegar a fin de mes. Les hablé a mis hijos sobre la importancia de la paciencia y de cómo los grandes edificios se construyen ladrillo a ladrillo. Me sentí orgullosa de mí misma, no por la cantidad de dinero que tenía, sino por la persona en la que me estaba convirtiendo. Había dejado de ser una víctima de mis circunstancias para convertirme en la arquitecta de mi realidad. Sin embargo,
El camino no estuvo exento de pruebas. Hubo una semana en la que el refrigerador se descompuso de repente. En el pasado, eso hubiera significado un colapso total, llantos y pedir un préstamo con intereses abusivos que me hundiría más. Pero esta vez tenía mi fondo de emergencia. Pude pagar la reparación de $250 al contado, sin angustia y sin deudas. Esa noche, mientras la cocina volvía a zumbar con el sonido del motor arreglado, lloré, pero esta vez fue de alivio. La disciplina me había dado un escudo contra los imprevistos de la vida. Entendí que el dinero ahorrado es, en realidad, tiempo y tranquilidad comprados por adelantado. La gente empezó a notar el cambio. Mis amigas me preguntaban si me había ganado la lotería o si tenía un secreto guardado. Yo solo sonreía y les decía que mi único secreto era haber aprendido a decir que no a lo inmediato para poder decir que sí a lo importante. Muchos no lo entendían y preferían seguir quejándose de su mala suerte mientras gastaban lo que no tenían en cosas que no necesitaban. Comprendí que la mayoría de las personas prefieren la comodidad de una mentira conocida que el esfuerzo de una verdad que requiere trabajo. Pero yo ya no podía volver atrás. Había probado el sabor de la libertad y era mucho más dulce que cualquier placer pasajero. Llegando al 10º mes, mi deuda se había reducido a la mitad y mis inversiones empezaban a dar sus primeros frutos, aunque fueran pocos dólares al mes. Lo importante no era la cifra, sino la tendencia. Mi mente ya no buscaba escapar de la realidad, sino mejorarla. Dejé de ver la televisión para dedicarme a aprender nuevas habilidades que pudieran generarme ingresos extra. Empecé a vender manualidades y a ofrecer servicios de consultoría administrativa desde mi computadora en las noches. Esos ingresos adicionales, que sumaban unos $400 extra al mes, iban directos al fondo de libertad. El cansancio físico era real, pero la satisfacción espiritual era inmensa. Cada vez que pasaba por aquel supermercado donde una vez sentí tanta vergüenza, entraba con la frente en alto, no para presumir, sino para recordarme de dónde venía. Ahora podía llenar el carrito con alimentos nutritivos y de calidad, sabiendo exactamente cuánto iba a gastar y teniendo el dinero listo en mi cuenta. La relación con mis hijos se fortaleció porque ya no me veían estresada o irritable por motivos económicos. Les estaba regalando algo más valioso que juguetes. Les estaba regalando una madre presente y un modelo de resiliencia. El dinero, cuando se maneja con sabiduría, se convierte en un aliado que permite que el amor y la creatividad fluyan sin obstáculos. Al acercarse el final del año, me senté nuevamente en la mesa de madera, pero esta vez la luz se sentía diferente. La oscuridad de la incertidumbre se había disipado. Había logrado lo que 12 meses atrás parecía un sueño imposible. Mis deudas estaban casi liquidadas. Mi fondo de emergencia estaba completo y mis pequeños ahorros crecían con paso firme. Pero lo más importante era que Celeste ya no era la misma mujer que lloraba frente a un sobre amarillo. Había descubierto que el poder de cambiar tu vida reside en las pequeñas decisiones que tomas cada día, en la capacidad de mirar al futuro con esperanza y en la humildad de aprender de tus errores para no volver a repetirlos. El cambio real no se nota en los grandes eventos, sino en la calma con la que enfrentas los días comunes. Al iniciar el segundo tramo de este año de transformación, me di cuenta de que mi mayor enemigo nunca había sido la falta de billetes, sino mi propia mentalidad de escasez. Había pasado décadas creyendo que el dinero era algo que les pasaba a otros, algo ajeno a mi control. Pero ahora, con mi libreta llena de anotaciones y un plan claro, entendí que la riqueza comienza en la mente mucho antes de llegar a la cuenta bancaria. Empecé a observar mis pensamientos con lupa. Cada vez que me sorprendía diciendo que algo era demasiado caro o que yo nunca podría tener algo así, me detenía en seco. Cambié ese lenguaje por preguntas más constructivas. En lugar de decir que no podía pagarlo, me preguntaba qué habilidades necesitaba desarrollar para generar el valor suficiente y obtenerlo. Ese pequeño giro en mi forma de hablar fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. A medida que avanzaba el año, decidí que no bastaba con ahorrar y pagar deudas. Tenía que aprender a multiplicar lo que tenía.
El dinero estancado es como el agua que no corre, termina por perder su vitalidad. Con mucho respeto y precaución, comencé a investigar el mundo de los negocios locales. Me di cuenta de que en mi barrio muchas personas necesitaban ayuda con la organización de sus propias cuentas, pero no sabían por dónde empezar. Lo que para mí se había vuelto un hábito diario, para otros era un misterio doloroso. Fue así como, casi por accidente, nació mi pequeño proyecto de asesoría. Cobraba apenas $20 por sesión, pero para mí esos $20 tenían un sabor especial, porque nacían de mi conocimiento y de mi deseo de ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía. Ver la cara de alivio de una vecina cuando lográbamos organizar su presupuesto mensual me daba una satisfacción que ningún sueldo fijo me había dado jamás. Recuerdo una tarde en la que una de mis clientas, una señora llamada Elena que trabajaba limpiando oficinas, me preguntó entre lágrimas si de verdad ella podía salir adelante ganando lo que ganaba. Le tomé las manos y le conté mi propia historia, la del sobre amarillo y los $12 en la cuenta. Le dije que no importaba cuánto dinero pasara por sus manos, sino cuánto de ese dinero decidía ella conservar. Esa conversación me hizo entender que mi propósito iba más allá de mi propia familia. El orden financiero es una forma de libertad que debe compartirse. Empecé a ver mi tiempo como mi recurso más valioso. Dejé de desperdiciar horas frente a las redes sociales comparando mi vida con versiones editadas de la realidad de otros. En su lugar, usaba ese tiempo para leer sobre economía, para jugar con mis hijos o simplemente para descansar de verdad. La disciplina ya no era una carga, era la estructura que sostenía mi nueva libertad. Hubo un momento difícil durante el 7º mes. Una oferta de trabajo en otra ciudad parecía ser la solución a todos mis problemas financieros restantes. El sueldo era mucho más alto, casi el doble de lo que ganaba en ese entonces. Sin embargo, implicaba alejarme de mi red de apoyo y pasar menos tiempo con mis hijos. En el pasado, hubiera aceptado sin pensarlo, cegada por la cifra de los $, mensuales. Pero ahora, con mi nueva sabiduría, pude analizar la situación con frialdad. Hice los cálculos. El costo de vida en esa ciudad era mucho mayor. El transporte sería una pesadilla y, lo más importante, el costo emocional para mi familia era incalculable. Por primera vez en mi vida, tuve la fuerza de decir que no a más dinero en favor de una mejor calidad de vida. Entendí que la verdadera riqueza es tener la opción de elegir lo que es mejor para tu alma y no solo para tu bolsillo. Esa decisión me dio una confianza inquebrantable en mis propios criterios. Mi relación con mis hijos también se transformó de maneras que no esperaba. Un sábado por la mañana, mi hija mayor se acercó con un pequeño frasco donde había estado guardando las monedas que encontraba o que le sobraban de sus meriendas. Me dijo que quería que ese dinero fuera para nuestro fondo del castillo, como ella lo llamaba. Me conmovió hasta las lágrimas ver que ella había captado el mensaje de la previsión y el propósito. No se trataba de privarse de cosas, sino de construir algo más grande juntos. Decidimos que una pequeña parte de nuestros ahorros se destinaría cada mes a una actividad especial en familia. No tenía que ser un viaje costoso. A veces, era simplemente ir al parque con un picnic bien preparado o visitar un museo gratuito. Aprendimos que el disfrute no está en el precio de la etiqueta, sino en la presencia plena y el agradecimiento. La escasez nos había vuelto egoístas y ansiosos, pero la suficiencia nos estaba volviendo generosos y tranquilos. A medida que el año seguía su curso, mi hábito de la inversión se volvió más sólido. Ya no miraba las gráficas con miedo, sino con la paciencia de un agricultor que sabe que los frutos tardan en llegar. Aprendí que la clave del éxito financiero no es encontrar la inversión mágica que te haga rica de la noche a la mañana, sino la constancia de seguir aportando mes tras mes, pase lo que pase. Mi cartera de inversión llegó a los $1,000, una cifra que para muchos puede parecer pequeña, pero para mí representaba un muro de protección contra la pobreza. Esos $1,000 eran soldados trabajando para mí mientras yo dormía. Empecé a interesarme por negocios que tuvieran un impacto social positivo.
Quería que mi dinero reflejara mis valores. La ética y la economía, que antes me parecían mundos separados, empezaron a caminar de la mano en mi vida diaria. El 10º mes trajo consigo una prueba de fuego para mi paciencia. Hubo una crisis económica general y los mercados cayeron. Mis pequeñas inversiones perdieron valor en papel y el pánico se sentía en el aire. Mis conocidos me decían que sacara el dinero antes de perderlo todo. Pero yo había estudiado, me había preparado para este escenario. Sabía que las caídas son temporales y que son oportunidades para quienes tienen una visión de largo plazo. En lugar de retirarme, busqué la manera de invertir un poco más, aprovechando que todo estaba más barato. Fue una lección de coraje. La mayoría de la gente actúa por miedo, pero el éxito financiero requiere actuar por principios. Cuando los mercados se recuperaron un par de meses después, mi cuenta no solo se había restaurado, sino que había crecido más que nunca. Mi fe en el proceso se selló para siempre. Otro hábito que cambió mi vida fue la revisión semanal de mis metas. Cada domingo por la noche, me sentaba en silencio a revisar lo que había logrado y dónde me había desviado. Esta práctica me permitía corregir el rumbo rápidamente. Si una semana había gastado de más en comida fuera de casa por cansancio, no me castigaba, simplemente lo anotaba y planeaba mejor la siguiente semana. Aprendí a ser una jefa amable conmigo misma, pero firme. La autogestión es la habilidad más importante que cualquier madre puede desarrollar. Me di cuenta de que si podía administrar un hogar con poco dinero, podría administrar cualquier cosa si tenía las herramientas adecuadas. Mi autoestima ya no dependía de la marca de mi ropa, sino de la integridad de mi palabra conmigo misma. Si decía que iba a ahorrar $50 esa semana, lo cumplía sin excusas. La salud también se volvió una prioridad financiera. Entendí que un cuerpo enfermo es la mayor deuda que uno puede contraer. Empecé a caminar más y a alimentarme con productos frescos, lo que curiosamente resultó más barato que comprar comida procesada y rápida. Mi energía aumentó y, con ella, mi productividad. Ya no necesitaba 3 cafés al día para funcionar. La claridad mental que obtuve me permitió tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Descubrí que todo está conectado. Cómo manejas tu dinero es cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tu salud y cómo manejas tus relaciones. Todo nace del respeto que te tienes a ti misma. Si te respetas, cuidas tus recursos. Si te respetas, no permites que el caos gobierne tu día a día. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré la lista de deudas que había hecho al principio del año. Ver esos números originales me hizo sentir un escalofrío. Parecía la vida de otra persona, de una mujer que vivía en una cárcel sin muros. Ahora, esa lista estaba casi toda tachada con tinta roja. Solo quedaba un último préstamo por liquidar. La sensación de ir cerrando capítulos es indescriptible. Es como si el aire se volviera más ligero y el horizonte más ancho. Llamé a la entidad bancaria para preguntar por el saldo final de cancelación. Cuando me dieron la cifra, me di cuenta de que con el ahorro de ese mes podía cerrarlo para siempre. Fui al banco personalmente. Quería vivir el momento de entregar ese último pago. Al salir de la oficina, caminé por la calle sintiendo que mis pies apenas tocaban el suelo. Era libre de deudas. Por primera vez en mi vida adulta, cada dólar que ganaba me pertenecía por completo. Esa noche celebramos con una cena especial en casa. Les conté a mis hijos que nuestra familia ya no le debía nada a nadie. Hicimos una pequeña ceremonia donde quemamos simbólicamente aquellos papeles de deudas antiguas. El fuego consumió los nombres de los bancos y las tasas de interés, y en su lugar quedó un espacio en blanco para escribir nuestro futuro. Les expliqué que la libertad es una responsabilidad. Ahora que no teníamos que pagar el pasado, teníamos que construir el porvenir. La emoción en sus rostros me confirmó que esta lección de vida valía más que cualquier herencia material. Les estaba enseñando que no somos víctimas de nuestra historia, sino creadores de nuestra geografía personal. Con el paso de las semanas, empecé a notar que mi presencia irradiaba una seguridad diferente. En las reuniones de padres en la escuela o en las compras diarias,
Ya no me sentía pequeña. Había desarrollado una autoridad interna que venía de la disciplina. No necesitaba hablar de dinero para que la gente notara que tenía el control de mi vida. La envidia y la comparación se habían borrado de mi mapa emocional. Entendí que el camino de cada persona es único y que el éxito de otro no resta nada al mío. Empecé a ayudar a otras madres de forma más organizada, creando un pequeño grupo de apoyo donde compartíamos consejos para estirar el presupuesto y generar ingresos desde casa. La sororidad financiera se convirtió en mi nueva pasión. Ver a otras mujeres recuperar su dignidad a través del orden me llenaba el corazón de una manera que el dinero solo nunca podría hacer. Al llegar al mes 11, mi fondo de emergencia ya tenía el equivalente a 6 meses de mis gastos básicos. Esa cifra, $5,000, era mi seguro de vida emocional. Saber que si mañana perdía mi empleo o si surgía un problema de salud serio, teníamos medio año de tranquilidad garantizada, cambió mi forma de enfrentar el mundo. Ya no aceptaba malos tratos en ningún sitio por miedo a perder un ingreso. La libertad financiera te da el poder de decir no a situaciones abusivas. Te da la capacidad de poner límites sanos. Mi jefa notó esta nueva seguridad y, lejos de molestarle, empezó a respetarme más. Me asignaron proyectos de mayor responsabilidad y mi sueldo volvió a subir. Es una paradoja de la vida. Cuando dejas de perseguir desesperadamente el dinero y empiezas a perseguir la excelencia y el orden, el dinero parece encontrarte a ti. El último mes del año no fue de compras frenéticas ni de estrés por las fiestas. Fue un mes de reflexión y de siembra. Decidí que una parte de mis ganancias se dedicaría a la caridad. Algo que antes consideraba imposible porque sentía que no tenía suficiente. Pero aprendí que siempre hay alguien con menos y que el acto de dar rompe el hechizo de la escasez. Donar $100 a un refugio local me hizo sentir más rica que cualquier compra personal. La generosidad es el hábito definitivo de la abundancia. Si puedes dar, es porque tienes suficiente, y si tienes suficiente, eres rico. Mi hogar estaba lleno de una alegría tranquila. No había montañas de regalos bajo el árbol, pero había una madre que podía reír con ganas, que tenía tiempo para contar cuentos y que no se despertaba a mitad de la noche, con el corazón acelerado por las cuentas pendientes. Mirando hacia atrás, hacia aquella Celeste que lloraba en el supermercado, sentí una profunda compasión. Ella no era perezosa ni tonta, solo estaba perdida en un sistema diseñado para mantenernos consumiendo y debiendo. Le agradecí por haber tenido el valor de enfrentar la verdad esa noche de los sobres amarillos. Sin su dolor, no habría nacido mi fortaleza. El año estaba por terminar, pero mi nueva vida apenas estaba comenzando. Había transformado $12 en un patrimonio sólido, pero sobre todo, había transformado una mentalidad de derrota en una de victoria. El dinero ya no era mi maestro cruel, sino mi servidor fiel, y sabía, con toda la certeza de mi alma, que lo mejor estaba por venir. El último mes del año llegó con una luz diferente, una que no solo iluminaba las calles con adornos festivos, sino que parecía nacer desde el centro de mi pecho. Al sentarme frente a mi libreta por última vez en este ciclo, me di cuenta de que los números eran apenas el reflejo de algo mucho más grande. Había logrado acumular un patrimonio neto positivo de $8,000 entre ahorros, inversiones y bienes liquidados. Si alguien me hubiera dicho esto 365 días atrás, me habría reído con amargura. Pero ahí estaban los datos, escritos con mi propia mano, sin mentiras y sin deudas que empañaran la vista. Lo que más me asombraba no era la cifra en sí, sino la calma absoluta con la que habitaba mi propio cuerpo. La ansiedad, esa compañera constante que me hacía comer por nervios o comprar por impulso, se había marchado para dejar espacio a una determinación serena. Entendí que el dinero es energía y que durante años yo había permitido que esa energía se filtrara por grietas de inseguridad y falta de propósito. Mi mayor hábito de dinero, el que realmente movió la balanza, fue aprender a valorar mi tiempo por encima de las cosas materiales. Cada vez que iba a realizar una compra, ya no pensaba en el precio en dólares,
sino en las horas de mi vida que me había costado ganar esa cantidad. ¿Valía esa blusa nueva 6 horas de mi tiempo lejos de mis hijos? ¿Valía esa cena lujosa un día entero de esfuerzo en la oficina? La mayoría de las veces, la respuesta era un rotundo no. Al darle un valor sagrado a mi tiempo, empecé a recuperar mi vida. Los fines de semana se volvieron largos y significativos, porque ya no tenía que trabajar horas extra para pagar caprichos pasados. Una tarde de diciembre, caminé hacia el parque donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Vi a muchas personas cargadas de bolsas, con rostros estresados y movimientos acelerados. Pude reconocer en sus ojos el mismo brillo de urgencia que yo solía tener. Sentí un deseo inmenso de decirles que nada de lo que llevaban en esas bolsas les daría la seguridad que buscaban. La seguridad no se compra en una tienda departamental, se construye en el silencio de una decisión privada de decir basta. Me sentí agradecida por el proceso, incluso por los momentos de hambre y de duda, porque sin ellos nunca habría valorado la plenitud de tener suficiente. La palabra suficiente se convirtió en mi mantra favorito. Tener suficiente es ser libre de la tiranía del más. Al llegar la víspera de Año Nuevo, decidí hacer algo que nunca había hecho. Organicé una pequeña reunión en mi casa para las mujeres que me habían acompañado en este camino. No fue una fiesta de excesos, sino un encuentro de almas que buscaban lo mismo. Preparamos una cena sencilla pero deliciosa, financiada totalmente con el presupuesto que habíamos apartado con meses de antelación. Allí, rodeada de risas y de historias de superación, compartí mi último gran descubrimiento. El dinero solo tiene poder cuando se usa para servir a otros y para proteger a los que amas. Si solo sirve para acumular objetos, se vuelve una carga pesada. Les hablé de cómo el orden en mi cartera había traído orden a mis pensamientos y cómo eso, a su vez, había sanado mis relaciones. Todas brindamos por un futuro donde el dinero no fuera el protagonista, sino el facilitador de nuestras metas más nobles. La protagonista es un